LSN TV, bienvenidos a nuestra sección de artes, El arte en tus manos. Los saludamos Fernanda Bastida y Alfredo Gutiérrez. En nuestro programa de hoy veremos dos joyas arquitectónicas que se contraponen, pero aquí las vamos a comparar para entenderlas mejor. Así es, Fernanda, porque hoy nos encontramos en el municipio de San Andrés Cholula, en el estado de Puebla, para visitar un lugar muy peculiar, la iglesia de Santa María Tonantzintla. ¿Alguna vez has escuchado la expresión horror al vacío? ¿Horror al vacío? No, ¿qué es eso? ¿Miedo al vértigo? No, Fernanda. Horror al vacío se refiere literalmente a tener horror por los espacios en blanco, es decir, sin ningún elemento decorativo. Pero esto nos va a quedar más claro cuando entremos a la iglesia de Santa María Tonantzintla, ya verás. Pero antes de visitar esta maravillosa iglesia y adentrarnos un poco más en el barroco, veamos una pequeña cápsula que preparamos para ustedes. La palabra barroco proviene de una palabra portuguesa que se utiliza para denominar a una perla de forma irregular. Como estilo artístico, se define por el contraste, el movimiento, la grandiosidad, la opulencia, la extravagancia y la exuberancia. Todo esto con el fin de lograr el asombro del espectador. Algunas de sus temáticas más recurrentes son los pasajes bíblicos o escenas de la mitología clásica. Pensemos en algunos de los pintores más representativos de este estilo, como son Caravaggio, Rubens y Rembrandt. Si nos fijamos en sus obras, veremos que hay ciertos elementos que tienen en común, principalmente el uso de colores intensos que provoca dramatismo. La arquitectura barroca se caracteriza por la ornamentación, tanto en su exterior como al interior. Por lo general, las fachadas de los edificios barrocos están adornadas con tallas intrincadas, especialmente columnas retorcidas denominadas salomónicas. Son parecidas a un sacacorchos, y precisamente ese es el efecto que buscan dar, el de un movimiento ascendente constante. Los interiores barrocos transmiten una estética exagerada con motivos decorativos que representan un follaje recargado, así como elementos inspirados en el mundo natural, principalmente frutas y algunos animales. El personaje de Cupido cobra especial importancia dentro del barroco, adornando las pinturas y relieves en los techos. Aunque el estilo barroco surgió a principios del siglo XVII en Europa, se extendió al continente americano durante el periodo novohispano, y ese es el estilo predominante de lo que conocemos como arquitectura colonial. En varios ejemplos se distingue del barroco europeo porque se logra un sincretismo, es decir, una mezcla de estilos y creencias entre la cultura indígena y la europea. Un ejemplo único de esto es la iglesia de Santa María Tonantzintla, en el estado de Puebla. Como vimos, decidimos visitar la iglesia de Santa María Tonantzintla porque es un único ejemplo donde dos cosmovisiones se juntan para formar una nueva. Algo muy importante, Alfredo, es que hasta en su nombre reúne dos cosmovisiones a las que te refieres. Por un lado, Tonantzintla, que proviene de la deidad Tonantzin, que es una diosa náhuatl vinculada a la Madre Tierra, y Santa María, que se refiere a la Virgen María. De esta manera, Santa María Tonantzintla reúne al mundo indígena prehispánico con el cristianismo, y a esto se le conoce como sincretismo. Así como vimos que en las iglesias barrocas europeas abundan los ángeles y los querubines, aquí veremos que las figuras antropomorfas que decoran la iglesia tienen rostros indígenas y su tocado es un penacho, por ejemplo. Para adentrarnos más en el máximo ejemplo de barroco indígena, vamos a platicar con el doctor Luis Javier Cuesta, esto es De los Tesoros a la Memoria. ¿Qué es el sincretismo? Habría que decir que la llegada de las formas artísticas, fundamentalmente de origen europeo a América, a partir de la conquista, a partir de principios del siglo XVI, se va a ver fuertemente modificada o influida o cambiada por todo lo que rodeaba a los pueblos americanos. El sincretismo sería esa consecuencia de la fusión entre mundos que genera nuevas formas artísticas que ya no son ni americanas ni europeas, sino propias, y que le da un carácter a la producción estética del continente a partir de ese momento, a partir del siglo XVI. Las particularidades son la posibilidad por parte de los artistas de experimentar en unas formas y en unas manifestaciones
que fueron muy aceptadas en la sociedad de la época, en la sociedad novohispana, y que finalmente reflejaban su ambiente social, su ambiente político, su ambiente intelectual, incluso su ambiente filosófico o literario. Cosas como el criollismo, como la creación y el mantenimiento de una sociedad hispánica, de una sociedad perteneciente a los reinos de la monarquía hispánica, todo lo que tenía que ver con la religión o incluso la pervivencia, como en este caso, de formas propias de la tierra, como decían en la época, pues se explicarían esa experimentación que llamamos arte novohispano, arte virreinal o, si quieren, arte barroco novohispano. Tonantzintla es un sitio periférico, pero que está muy cerquita de un centro prestigioso como es la Puebla de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, que probablemente los artistas tenían una extracción social y étnica distinta de los artistas que estaban trabajando en Puebla. Tonantzintla puede resultar una auténtica explosión de formas, de colores, de dorados, de brillos, pero sobre todo lo que más llama la atención en esa exuberante decoración pues son motivos como indígenas, muchos ángeles con penachos de plumas que algunos han interpretado como atuendos de caballero águila. Creo que todos esos elementos son extraordinariamente característicos. Como dije antes, no son únicos, pero sí son muy característicos. Pero también es importante considerar que viendo el conjunto, esos elementos están acompañados de imágenes del mundo cristiano. Sabemos que la construcción ya se inicia en el siglo XVI, cuando Tonantzintla era una parte del señorío de Cholula y apenas estaban insertándose dentro de la sociedad novohispana. Todavía hay alguna construcción, como la pequeña capilla que está a la izquierda de la iglesia en el atrio, que probablemente son todavía del siglo XVI. La obra fundamental, la obra central, yo diría toda la nave, el crucero, la cúpula, la sacristía, el altar mayor, pues es de finales del siglo XVII, muy principios del siglo XVIII. Probablemente esas son las mismas fechas para la decoración. La decoración sería de 1600 y mucho, 1700 y poco. Y bueno, pues digamos que la última etapa ya sería de finales del 18, en el que se ampliaría la nave y se construiría una nueva fachada, probablemente ya en el siglo XIX. Entonces sí, bueno, pues tendríamos al menos 3, incluso tal vez 4 etapas constructivas, pero sí quiero decir que esas etapas constructivas fueron sobre edificios funcionales que ya existieron en su época y que estuvieron terminados en cada uno de esos momentos. El edificio está dedicado a la Purísima Concepción de María, pero en realidad todo el mundo conoce a la iglesia como la iglesia de Santa María Tonantzintla o la iglesia de Santa María Tonantzin, un poco por el nombre del pueblo. El nombre del pueblo reproduce esta deidad prehispánica de la diosa madre, de la diosa de la tierra, de la diosa Tonantzin. Por tanto, la dedicación del templo está dedicado a la Virgen María, independientemente de si hablamos de la Virgen María, de Nuestra Señora Tonantzin o de la Purísima Concepción de María. Yo creo que en realidad lo que ocurre es que el templo tiene una lectura que conjuga dos significados de distinta procedencia, pero que son compatibles, que son asimilables y que por tanto permiten entender el concepto desde dos aproximaciones. Es decir, yo no creo que haya una cosmovisión cristiana y una cosmovisión prehispánica y por tanto se pueda leer de dos maneras el templo, sino que el templo tiene un significado que se puede entender desde dos posiciones. Y creo que esa era la intención original. En realidad, la intención original era facilitar la posibilidad de comprensión de fuerzas religiosas, de potencias
religiosas, tanto si uno provenía de una tradición como si provenía de otra, como si su formación era distinta. La presencia de una obra tan importante, la existencia de un modelo tan prestigioso como lo que los hombres de su época llamaron la octava maravilla del mundo, la capilla de la Virgen del Rosario de Santo Domingo de Puebla, pues evidentemente me parece fundamental en términos de pensarlo como una suerte de relación de centro-periferia entre Puebla y la capilla del Rosario de Puebla y Santa María Tonancintla y las decoraciones en estuco de Santa María Tonancintla. Con esta abundancia decorativa, con esta desmaterialización de la estructura, con este abigarramiento de los motivos, con esta especie de pues como sentirnos abrumados ante esto, evidentemente lo que se busca por parte de los artífices, por parte de los artistas, es que haya un predominio de la sensación sobre las razones, que la persona que lo vea no se pare a pensar, sino que se pare a sentir, se pare pues ver, a sentir casi táctilmente lo que está en la decoración, de que sea el corazón el que mande sobre el pensamiento, que se muevan las emociones. En términos generales, ¿qué está representando al interior de la iglesia con las figuras antropomorfas y las frutas? La representación al interior de la iglesia es la de un paraíso americano, es la de un cielo americano, es la de un territorio del milagro comprensible para los americanos. ¡Qué impresionante! Me pregunto si alguien ya se habrá dado a la tarea de contar todos los rostros que están representados. Es que no hay ningún centímetro sin cubrir. Ahora sí me queda claro a lo que se refiere la expresión horror al vacío. Me pude haber quedado horas viendo cada una de las caras, todas son distintas y también me divertí mucho identificando frutas. Pude ver cacao, guayabas y creo que tejocotes y zapotes. Cuéntenos qué descubrieron en esta iglesia y también compártanos si en sus estados o cerca de su comunidad hay algún ejemplo de arquitectura barroca. Como les contamos al principio de este programa, en nuestra segunda parte vamos a analizar un caso que representa un contrapunto a Tonancintla. ¿A qué me refiero? A que veremos que en la simpleza y limpieza de sus elementos arquitectónicos radica su valor. Así es, Alfredo. Se trata de la Capilla de las Capuchinas en Tlalpan, en la Ciudad de México, del afamado arquitecto tapatío Luis Barragán. Así como vimos que existe algo llamado horror al vacío, con el arquitecto Luis Barragán podríamos hablar de algo así como pánico al ornamento. Tienes razón, Fernanda, esto es Bajo la Lupa. Pero, ¿qué les parece si antes de irnos a platicar con el doctor Aníbal Figueroa, quien fue amigo de Luis Barragán y tiene mucho que compartirnos sobre este arquitecto, vamos a conocer los elementos principales de esta hermosa construcción religiosa, la Capilla de las Capuchinas? La Capilla y Convento de las Capuchinas Sacramentarias es obra del renombrado arquitecto mexicano Luis Barragán y se inauguró en 1960. La obra se extendió 7 años, el tiempo necesario para que este arquitecto pudiera incorporar todos y cada uno de los detalles que la componen. Desde el momento en que se ingresa a la capilla, los detalles, los colores y los juegos de luces y sombras sorprenden a quien la visita. El primer espacio de recepción es un pequeño patio en el que se encuentra una pileta sobre la que flotan flores blancas. Al otro extremo de la pileta se encuentra el acceso a la capilla principal, junto a una pequeña escalera de piedra. En este espacio destaca una banca larga y muy simple que parece estar flotando. En el interior del espacio se utilizó un vidrio de color rosado que ilumina el ambiente y le da una tonalidad de luz especial. Los pisos son de madera y en el altar se destaca el trabajo escultórico de los rectángulos dorados diseñados por Matías Geritz. Cabe destacar que en todo el edificio hay pequeños detalles que enriquecen esta bella obra arquitectónica, como una ventana cuya luz amarilla se refleja sobre el muro de madera o el mobiliario y las puertas, que demuestran la prolijidad con la que trabajaba Luis Barragán, quien no solo accedió a realizar este proyecto gratuitamente, sino que financió una buena parte de su realización.
¡Qué belleza de lugar! Totalmente distinto a lo que vimos en Tonantzintla. La Capilla de las Capuchinas es un ejemplo representativo de la obra del arquitecto Luis Barragán. Y para conocer más de cerca su obra, vamos a platicar con el doctor Aníbal Figueroa. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Vamos a comenzar. ¿Cuáles son los principales valores filosóficos y estéticos en la obra de Luis Barragán? Bueno, yo creo que la obra de Luis Barragán es una obra muy significativa para la arquitectura contemporánea, para el diseño en general y evidentemente para el diseño mexicano, porque Barragán hizo una recuperación de elementos estéticos tradicionales, pero los contemporizó, los hizo actuales, los hizo modernos. La arquitectura de Barragán es una arquitectura muy contemporánea. Y por otro lado, la arquitectura de Barragán refleja un profundo conocimiento filosófico de esta visión del mundo. Yo siempre he pensado que Barragán tuvo la libertad de hacer distintas propuestas y estas propuestas formales, construidas, siempre estuvieron asociadas a una idea de forma de vida. Bueno, Barragán siempre pensó que la arquitectura tiene que estar ligada a un lugar, a una condición específica, a un determinado clima, a unos determinados materiales. Incluso fue invitado varias veces a colaborar o a participar en proyectos internacionales y siempre manifestó que se sentía muy incómodo haciendo obras fuera de México porque decía que su arquitectura era una arquitectura arraigada no solo en el país, sino específicamente en el lugar. La cultura mexicana en la arquitectura de Luis Barragán está prácticamente en todos lados, pero yo diría que la vemos sobre todo en una visión del mundo, en una propuesta de forma de vida que es contemporánea, pero conserva muchos de los valores tradicionales mexicanos. Creo que ahí está precisamente la clave del éxito de esta arquitectura. Cuando vienen visitantes de otros lugares, lo que les impresiona no es nada más la parte formal, sino todo el concepto de forma de vida, de cultura que está asociada a esta arquitectura. Cuando uno visita la casa de Luis Barragán, o los jardines de Luis Barragán, o la capilla de las Capuchinas, uno queda muy impresionado por lo contemporáneo que parece esta arquitectura, por lo actual. Pareciera que se hubiera construido el año pasado. Y sin embargo, por ejemplo, esta casa en la que estamos ahorita se va acercando ya casi a los 100 años. Tiene más de 80 años de construida. Y cuando uno la ve, se da cuenta que esto pudo haber sido construido ayer. Y la cita de Kant me gusta mucho porque Kant se hospedó aquí y decía que la arquitectura de Luis Barragán pudo haber sido construida hace 100 años o dentro de 100 años. Y yo creo que eso es precisamente el espíritu de la temporalidad. Yo creo que existen algunas constantes que Barragán repitió en la mayoría de los proyectos. Son proyectos muy ortogonales, muy regulares, tienen muy pocas curvas o muy pocas diagonales. Normalmente emplean espacios de dimensiones muy generosas. Esa es otra característica de la arquitectura de Luis Barragán. Otra constante es siempre este cuidado en la transición entre el interior y el exterior. Otra característica, otra constante en la obra de Barragán es el empleo de materiales muy simples, muy sencillos, ¿no? Aplanados en los muros, piedra en los pisos, madera. Siempre se utiliza esta paleta de materiales que realmente son muy simples y sencillos. Yo creo que el silencio en las obras de Barragán es algo muy interesante. Y de nuevo usaré una cita de Luis Kahn, que decía que, cuando visitó la casa, decía que el silencio en la casa de Luis Barragán está presente como la música, como una música. Entonces, Barragán descubre, fíjese qué cosa tan interesante, Barragán descubre el valor del silencio en arquitectura, este ambiente que se forma cuando no hay ningún sonido. Yo creo que la Capilla de las Capuchinas
es una de las grandes obras de Barragán, porque tuvo la posibilidad de darse el tiempo para diseñarla. No sé si usted lo sabe, pero esta capilla se hizo inmediatamente después de que se concluyó el Pedregal, y Barragán estuvo muy involucrado en su ejecución, que tardó muchos años, no fue una obra pequeña. Y precisamente lo que buscaba Barragán era transmitir esta sensación de la presencia, yo diría que de Dios. Él era un hombre muy religioso, y en la capilla se busca precisamente eso, ¿no? Cómo poder sentir un ambiente místico, un ambiente de recogimiento en un espacio relativamente pequeño. La capilla lo logra de una manera magnífica, sobre todo a través del juego del silencio del que ya hablamos, pero también a través del juego de la luz y particularmente del sol y del agua. Doctor, ¿en qué sentido se puede decir que el trabajo arquitectónico de Barragán es autobiográfico? El trabajo arquitectónico de Barragán es autobiográfico prácticamente en todos los sentidos, porque Barragán, que era un ingeniero civil de formación, se autoformó como arquitecto. Y esta autoformación fue a través de sus experiencias, viajes, vivencias, observaciones y amigos que siempre jugaron un papel muy importante en su formación arquitectónica. Entonces, Barragán literalmente a lo largo de toda su vida fue coleccionando experiencias e integrándolas en sus propuestas arquitectónicas. Bueno, sin duda yo considero a Barragán no solo un maestro mío, un maestro de muchos otros arquitectos. Y nuestro primer encuentro fue hasta cierto punto casual, porque un buen profesor y amigo, el arquitecto Antonio Toca, nos recomendó visitar a este arquitecto extraño, que tenía una casa en Tacubaya y que no le gustaba recibir visitas. Entonces nosotros venimos a esta casa, tocamos la puerta sin cita, y después de esperar un buen rato en la calle, nos dejaron pasar y nos recibió el arquitecto. Y aquella primera ocasión estuvimos platicando con él unas 3 horas, ¿no?, en su biblioteca, cuando de repente se me ocurrió decir que ya era muy tarde y que si quería nos podíamos marchar. Y me recuerdo tanto la respuesta de Barragán en aquella vez que dijo: pues si ustedes tienen cosas que hacer, por favor retírense, pero si no, sigamos platicando otro rato. Sin duda alguna, Barragán formó a muchos arquitectos y sigue formando a muchos arquitectos, aún ahora, después de más de 30 años de haber partido. Yo creo que el legado de Barragán más importante es demostrarnos que hay que sentirnos orgullosos de México, que no debemos de copiar estilos o formas de ser de otros lugares, ¿no? Creo que ese es un legado realmente magnífico de Barragán, pero la base filosófica de esta apropiación del lugar, de este recuperar los materiales, de este conservar las tradiciones, no las tradiciones primitivas, sino las tradiciones que nos hacen sentir mejor, que nos dan mejor calidad de vida. Muchísimas gracias al doctor Aníbal Figueroa por compartir con nosotros su conocimiento sobre la obra de este gran arquitecto mexicano tan importante. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros. Y recuerden que este programa es parte de Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. Y los invitamos a volver a vernos en YouTube. Compártanos si hay algún ejemplo arquitectónico en su comunidad que les parezca relevante y cuéntenos por qué. Únanse a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Y no olviden que este programa es de ustedes. Hagan este programa con nosotros. Escríbanos, comenten, participen y hagan sus aportaciones. Hasta pronto.